Muy bien, como les comento, vamos a continuar con unos dos o tres problemitas de estos. Vamos a hacer el 5, en donde vamos a involucrar la masa y el peso en el cálculo del problema. Y después hacemos alguno de estos que están aquí abajo. Entonces, para que anoten, por favor, dice, determine la masa. Ahí está en su pantalla, ¿no? ¿Sí lo ven, verdad? ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Sí. Bueno, vamos a presentar entonces ahí. Ahí lo tenemos, ¿no? Y entonces estamos hablando de una alberca que tiene 100 metros de largo, 3 de alto y 6 de profundidad. Ese 6 no va ahí, ¿no? Ahí va. Y quiere que calculemos la masa y el peso del agua que está contenida en ese recipiente. Sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Y me da la densidad como un dato de una propiedad del agua que está contenida ahí. 1010 kilogramos por metro cúbico. Por lo cual, pues, podemos inferir ahí, deducir rápidamente que de la ecuación de densidad podemos despejar la masa. Lo que necesitamos estimar es el volumen. ¿Cuál es el volumen que tiene ese fluido almacenado en esa alberca? Calculen el volumen. Y me pasan el dato, por favor.
Muy bien, ¿ya calcularon el volumen? ¿Quién dice yo? Profesor, 1800. ¿Mil qué? 800. 1800 metros cúbicos. A ver, vamos a ver. Sería 100 por 6 por 3, ¿verdad? Ok, eso nos da 1800 metros cúbicos. Muy bien, ya los tenemos ahí, los 1800 metros cúbicos. Ahora sería cuestión de despejar. Despejar de la ecuación de densidad. Despejando. Masa va a ser igual a la densidad por el volumen. ¿Okay? Y sustituyendo la densidad, 1010 por sustituyendo ahí, cancelamos metro cúbico por metro cúbico y nos van a quedar kilogramos. La masa va a ser igual a 800 kilogramos. 1800 por 1100. Un millón kilogramos. Ok, 1.818.000 kilogramos. Esa es la masa. Si esa es la masa, ¿cuál será su peso? ¿El peso a qué es igual? La masa por la gravedad. Ok, la masa por la aceleración de la gravedad. Un millón 818.000 kilogramos. Multiplica la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado. Y eso nos va a dar en peso. Es una gran cantidad de agua, son un montón de kilogramos, lo cual significa que el peso igual va a ser muy grande, ¿no? $17.834.000 580
80. ¿Qué unidades tiene? Newtons. Newtons. Ok. Newtons. Vemos que son un montón de newtons. Entonces, newton es una cantidad pequeña de unidad de fuerza. Podemos utilizar un prefijo ahí para no manejar tantos millones de newtons. Lo convertimos a qué les gusta, a kilonewtons. ¿Cuántos kilonewtons serían para no utilizar tantos números como newtons? ¿Cuántos kilonewtons serían? Es entre 1000 el número. Ajá, correcto, entre 1000 serían 17 millones 834,000 punto 5 o punto kilonewtons. Y si lo quiero reducir más, ¿cuál sería el otro prefijo que pudiera usar? El meganewtons, ¿verdad? Que le sigue, hablando de estos son miles, los otros serían millones. Puedo recorrer el punto una vez más y decir que son 17.8 meganewtons. Y el dejarlo expresado así con un solo punto decimal. Esa es la ventaja, les comentaba la clase anterior, de utilizar los prefijos en cálculos de ingeniería, los prefijos, porque nos ayudan mucho a no manejar tantos números, ¿no? Tanto número, 17.834.580 newtons. Eso es igual a 17.8 meganewtons. ¿Sí? Entonces, y todos los datos son correctos, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? No, maestro. Bien. Entonces vamos al siguiente problemita que viene aquí en la presentación. Vamos a hacer el número 6. Un hombre pesa, dice, 720 newtons en un lugar donde la gravedad es 9.72 metros por segundo cuadrado. Determina su peso en la luna, donde la aceleración de la gravedad es de 1.67 metros por segundo cuadrado. A ver, plantéenlo por favor y ahorita lo presentamos en el pizarrón. A ver si podemos llegar a ese resultado. Profe, la respuesta es 123.70. Ahí se fue. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Ya lo Profe, planteé? la respuesta es 123.70. 123.70, correcto. ¿70 qué son? Newtons. Newtons, correcto, newtons.
¿Todos llegaron a ese resultado? Sí, profe. Muy bien. Si todos llegamos a este resultado, vamos resolviendo el último, el 7. El número 7. Ese número 7 es interesante porque tenemos que recordar un factor de conversión del sistema inglés cuando estamos trabajando con fuerza. ¿Ok? Entonces, para poder resolver un problema de fuerza en el sistema inglés, no nos da el resultado en forma directa. Tenemos que usar un factor de conversión que es GC. No sé si se acuerdan de ese famoso GC, que tiene los mismos datos, tiene el mismo valor numérico de la gravedad en el sistema inglés, pero las unidades que tiene son de proporcionalidad. Ahorita lo vamos a ver. Lo voy a empezar a plantear en el pizarrón. Dice la masa de un objeto son 500 kilogramos. ¿Cuál es su peso en libra fuerza en un lugar donde la gravedad es 32? Muy bien. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, necesitamos calcular el peso, pero quiere que lo calculemos en libras fuerza, porque me da la gravedad me da la gravedad en el sistema inglés. Son pies por segundo cuadrado. Pies por segundo cuadrado. Y me pide el peso en libra fuerza. ¿Ok? Entonces, sabemos bien que la ecuación de fuerza, decimos que es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a peso es igual a masa por gravedad. Tenemos los kilogramos, la masa en kilogramos, como vamos a usar la gravedad en libras fuerza, en pies por segundo cuadrado, convertimos la masa a libras. Libras masa. ¿Okay? Una libra masa son 0.454 kilogramos. Y de esta forma convertimos a libra masa. Esto nos da 1102.31. 1102.31. Libra masa. Ok, por lo tanto, ya puedo yo sustituir en mi expresión de peso. Sustituimos. Eso va a ser igual a 102.31, que multiplica la gravedad.
Y ahí nos damos cuenta de que no nos arroja un dato así, por ejemplo, si esto estuviera en el sistema internacional, las unidades que anduviéramos buscando serían kilogramo, metro, segundo cuadrado, que sabemos que son newtons. En el sistema internacional no hay ningún problema. Directamente las unidades de kilogramo, metro, segundo cuadrado, sabemos que es un newton y lo sustituimos como newton. Aquí en el sistema inglés no ocurre eso. Libra masa pie sobre segundo cuadrado no tiene un valor, no tiene una representación como unidad de fuerza. Quiere decir que no significa nada, ¿no? Libra masa por pie sobre segundo cuadrado no tiene una unidad de fuerza. Sabemos bien que en el sistema inglés la fuerza se mide en libras fuerza. ¿Recuerdan cuando vimos la presentación y que vienen ahí una tabla de las unidades que dijimos que en el sistema inglés la fuerza, es decir, el peso, se mide en libras fuerza? En el sistema inglés. La fuerza es igual al peso, se mide en libra fuerza. Es precisamente en lo que nos está pidiendo el problema que calculemos ese peso en libras fuerza. Y sin embargo, yo veo mis unidades aquí, libra, pie, segundo cuadrado, libra masa. Eso no me lleva a fuerza, ¿ok? A libra fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar, porque esto ya lo vieron por ahí en sus cursos de física o por ahí en la prepa. Tenemos que recordar que en el sistema inglés, voy a poner de este lado, el peso o la fuerza, que es lo mismo, se mide en la masa por la gravedad entre GC. Este GC es un factor de proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿Qué significa eso? En muchas ecuaciones de ingeniería van a ver que siempre se incluye un factor de proporcionalidad. Y ese factor de proporcionalidad, como su nombre lo indica, convierte o transforma las unidades que no tienen ningún sentido en una unidad de ingeniería que sí es correcta. Y ese factor de proporcionalidad pues tiene un valor que no cambia porque es un factor fijo. GC es igual al valor de la gravedad 32 por, ¿y qué unidades tiene? Libra masa, pie sobre libra fuerza, segundo cuadrado. Para que lo anoten ahí en su formulario, ese valor o esa constante de proporcionalidad. De hecho, le puse 32, pero vamos a usar el dato más correcto, más exacto, 32.17. ¿Okay? Ese es el valor más exacto. Y es un valor que siempre lo tendremos que utilizar cuando calculemos el peso o la fuerza en el sistema inglés. Y se incluye en la ecuación de Newton, ahí como se ve, masa por gravedad entre GC. Recuerden, ese GC únicamente en el sistema inglés. Si están calculando fuerza o peso en el sistema internacional, no se incluye. Las unidades directamente arrojan newtons. ¿Ok? Entonces, quiere decir que voy a dividir allí donde ya traemos el peso calculado. Falta dividir entre GC. Ahí está. ¿Sí? Aplicando bien la ecuación en el sistema inglés. Entre GC, aquí está. Y cancelo unidades. Libra masa por la regla de la tortilla, ¿sí? Recuerden, si quieren hacerlo con la regla de la tortilla, se dan cuenta que se cancela. Libra entre libra se cancela. Pie por segundo cuadrado, entre pie por segundo cuadrado se cancela. La libra fuerza está abajo, lo cual quiere decir que multiplicando por extremos queda arriba. Entonces el peso va a ser igual a eso
libras fuerza. Porque B son libras fuerza. 1102.31 por 32 entre 32.17. 1096. Libra fuerza. Chequen cómo ahora sí las unidades son las unidades correctas, pero fue necesario introducir ese factor. Hey, Para que me entiendan. Eso es algo que no se les debe de olvidar porque luego cuando estamos calculando en termodinámica el peso o la fuerza de un fluido, se nos olvida que en el sistema inglés las unidades no son las esperadas de libra fuerza. Se nos olvida que tenemos que introducir ese valor de GC en la ecuación de fuerza o de peso. Pues para que lo anoten ahí como una referencia. ¿Puede repetir lo que dijo? Y lo del GC, en el sistema internacional, cuando trabajes para calcular peso o fuerza, la ecuación de Newton nos dice que es la masa por la aceleración o por la gravedad. En el sistema internacional, cuando tú sustituyes esos datos, te arroja newtons, kilogramo, metro, segundo cuadrado. Sin embargo, en el sistema inglés, cuando sustituye los datos, la masa en libras masa y la aceleración en pies por segundo cuadrado, las unidades no son unidades de fuerza o de peso. O sea, libra masa, pie, segundo cuadrado no tiene una connotación de fuerza en ingeniería. Para que nos queden libras fuerza, tenemos que introducir el factor de proporcionalidad GC que entra en la ecuación dividiendo únicamente en el sistema inglés, ¿sí? Y al dividir, cancelas unidades, ahí como se ve en el pizarrón, y nos damos cuenta de que ya nos quedan libras fuerza como la unidad resultante de la sustitución, ¿ok? Entonces, así en forma muy general, para calcular peso y fuerza en el sistema internacional, utilizamos M por aceleración, masa por aceleración. Y en el sistema inglés, masa por aceleración, es decir, por la gravedad, entre GC, siempre. ¿Ok? Entonces, para que no se les olvide eso, ¿no? Hay dos ecuaciones, pues, una para el sistema internacional, M por G, y otra en el sistema inglés, M por G entre GC. Y ese GC, anótenlo por ahí, es un valor constante que no cambia nunca. Entonces, es cuestión nomás de sustituirlo para que las unidades sean las de libra fuerza. ¿Ok? Muy bien. Vamos a salir de aquí. Muy bien. ¿No tienen ninguna duda, jóvenes? Como les comento, en la plataforma está una actividad correspondiente a estos cálculos que hemos hecho. Entonces, ya pueden empezar a resolver su actividad. Y si tienen dudas, pues me preguntan en la próxima clase. Si tienen dudas de algo de ahí de la tarea, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, maestro. Ok. La próxima clase del mi horario. La próxima clase es el próximo jueves, ¿va? Déjenme checar aquí. Eso lo querías comentar. Ok. Nosotros teníamos, bueno, nuestro programa es lunes, miércoles y jueves a las 3. Y las clases del viernes, que son de 2 horas, quedamos que esas era para que sus tareas y este rollo. Muy bien. Ahora con la cuestión de
se cerraron las inscripciones en la semana pasada y con los pues, movimientos que hubo ahí con algunos grupos, la clase del miércoles, que es cuando tendríamos la próxima clase, la vamos a tener el viernes de 1 hora de 3 a 4. Quiere decir que el miércoles no tendríamos clase, ¿ok? Para que hagan su cambio ahí, la clase del miércoles de las 3, la estamos pasando al viernes a las 3 de la tarde. Entonces los miércoles sería la actividad. Correcto, entonces esa clase, esa hora libre que está quedando ahí el miércoles, pues es para que trabajen en su actividad. ¿Ok? Entonces nos vemos el próximo jueves a las 3. Vamos a iniciar con el siguiente tema. Vamos a estudiar todo lo que es presión, el concepto de presión, también como estamos, recuerden, en la primera unidad donde estamos viendo conceptos y términos importantes para la termodinámica. Vamos a trabajar un poco sobre presión. Normalmente luego nos vamos directamente a la primera ley y en la primera ley empezamos a trabajar con presiones y ya no recuerdan muy bien todo lo que es presión absoluta, presión atmosférica, presión de vacío, y las ecuaciones de presión, ¿verdad? Presión hidráulica, presión de un fluido. Y empezamos a batallar mucho con la primera ley de la termodinámica. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer un refresh ahí de presión. Más vale dedicarle unas 2 clases ahí a presión. Y de tal forma que lo recuerden y podamos entrar más tranquilamente a la primera ley. Entonces, el jueves vamos a trabajar sobre presión. Ya tienen su libro de termodinámica, ya lo bajaron. El termodinámica de... Ya, profe. Ok, Sí, maestro. okay, vean ahí sobre presión. En el índice buscan presión y de hecho es uno de los primeros temas del libro. El concepto de presión y para que podamos avanzar más rápido en la próxima clase. ¿Ok? Maestro, ¿Ande? ¿qué días entonces las clases las vamos a tener jueves y viernes a qué horas? A las 3 a la misma hora. La banda no cambia. Ok, a las 3, muy bien. Sí, por favor, la banda no cambia a las 3 de la tarde. A la misma hora. Muy bien, jóvenes. Si no han comido, vayan a comer. Ya es hora. Y nos vemos el jueves. Cuídense. Adiós. Nos vemos, profe. Nos vemos. Bye.